Método Científica, donde el futuro no se estudia, sino se programa. El día de hoy estamos Gonzalo y yo, Bruna, para pasarla bien, conversar sobre un tema súper interesante con dos invitados súper capos. Estamos con Óscar Sumar, vicerrector académico de Ciencias Sociales y Empresariales. Y además estamos con Mario Drago, socio fundador de Baxter Consultores y además profesor de Derecho en nuestra universidad. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Queremos comenzar aterrizando, ¿no?, el concepto de sistema judicial. O sea, algo que parece súper denso, súper complejo. Te pregunto a ti primero, Mario, ¿cómo bajar esto a un universitario que de repente no está tanto en contacto con el tema? A ver, hablar del sistema de justicia tiene varias aristas, ¿no? Hay un punto de vista que es qué tipo de litigio, ¿no? Dentro del sistema de justicia, digamos, hay muchos animales y algunos están mejores alimentados que otros, ¿no? Digamos, tenemos procedimientos civiles que tardan mucho, son muy densos, pueden tomar hasta 10 años. Otros bastante más eficientes como el arbitraje, donde cuesta más, hay que pagarle a los árbitros para que resuelvan más rápido, pero que tienen un resultado en 2 o 3 años. Entonces, dependiendo de qué cosa estemos hablando, las eficiencias son distintas, pero al final siempre terminamos en el mismo lugar, que es lo difícil que es que el sistema de justicia haga que las cosas se cumplan en el Perú, que haya un enforcement, digamos, de las normas. Y ahí es donde estamos en crisis. Y eso es, creo yo, para todos los estudiantes de Derecho, esto es muy importante, debido a dos cosas. Uno, ¿no?, la informalidad del Estado, la forma en cómo se manejan los procesos, y dos, el tema de corrupción, que es algo que está dentro de todos los procesos. Y contamina todo al final. Y que contamina todo al final, ¿no? Sobre eso mismo les pregunto, ¿cómo se puede hablar de justicia, por ejemplo, cuando tarda tanto, ¿no? Claro, o sea, un poco regresando a la primera pregunta, yo también diría que el sistema de justicia es uno de los complementos acerca de cómo nos relacionamos con el Estado, digamos, ¿no? Una parte son las leyes que todos vemos, ¿no? El Congreso, que dicta leyes que nos ayudan a vivir en común. O sea, finalmente somos 30 y tantos millones de peruanos tratando de convivir, haciendo negocios entre nosotros, haciendo problemas familiares, problemas económicos, laborales, penales incluso, y también con un sistema político, ¿no?, de personas que nos representan. Entonces, todo eso está normado. Hay, bueno, desde la Constitución, leyes, reglamentos, que nos permiten hacer esta vida en común. Entonces, el sistema de justicia es un complemento a eso, porque en este reglamento, digamos, que tenemos para vivir en común, a veces hay conflictos, cosas en las que no estamos de acuerdo. Unos piensan que, por ejemplo, una propiedad es mía y otra persona piensa que es suya. Entonces, ese tipo de conflictos los resuelven árbitros, que en el sistema público se llaman jueces, en el sistema privado se llaman árbitros, literalmente, que en base también a otros reglamentos, que son los que llamamos procesales o de procedimiento, resuelven esos conflictos. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de todo este sistema, de todo este andamiaje. Es la posibilidad de poder resolver conflictos en base a las reglas que tenemos para vivir en común. Entonces, si ese sistema de resolución de conflictos no funciona, es como una de las patas de la mesa como Estado no funciona. Y es algo que la gente no ve mucho, ¿no? Porque, o sea, uno tiene un conflicto o uno simplemente, como mencionabas al inicio, vive, pero no se da cuenta que dentro de la propia vida hay muchos conflictos que el sistema de justicia tiene que resolver para que la vida sea... Claro, es que también hay cosas que de hecho no llevamos al sistema de resolución de controversias, pero que deberíamos, o que idealmente deberíamos, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene un accidente en la calle. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya déjalo pasar, o sea, ya qué voy a hacer, ¿no? O sea, me chocó un carro, solamente me rompió el brazo, ya voy a ir al médico y que me ponga yeso. Eso, por ejemplo, en otros países podría resultar en una demanda millonaria. Eso al final, ¿qué hace? Que, por ejemplo, los conductores sean más cuidadosos. Entonces, no es solamente el caso individual de esa persona, sino que afecta a todo el sistema. Entonces, como decía Gonzalo, puede ser que muchas veces nosotros ni siquiera tomamos en cuenta el sistema de justicia, pero así no actúe, sí tiene una influencia sobre la vida de las personas, ¿no? Ahí yo creo que también es como tú dices, ¿no? A veces justamente por ahorrarte el procedimiento o el pensar de que tal vez no se va a llegar a una solución en un plazo corto, es donde uno decide no acudir o no informarse o no ser atendido. Y ahí
quisiera saber cómo, al menos, por ejemplo, nosotros como universitarios, o al menos en mi caso, o las personas de mi entorno, consideramos que la justicia aquí en el Perú, uno, es bastante lenta, dos, no es demasiado accesible. Entonces, por ahí es como, cómo nosotros podríamos más o menos poder entender este mundo, o cómo se podría explicar un poco mejor para no desanimarte, ¿no? Como ciudadano, o poder saber cómo arreglar estos problemas. Yo les voy a contestar desde mis dos perspectivas, porque yo soy muy usuario del sistema de justicia como litigante, pero también veo muchos temas de innovación en políticas públicas. Y como les decía al principio, hay diferentes tipos de procesos. Al final, como dice Oscar, muchas cosas no llegan a la justicia ordinaria, digamos, al Poder Judicial, para ponerlo de alguna manera, porque los problemas o se pueden solucionar directamente, justamente esa es la última forma de solución, o porque alguien considera que es muy costoso. Y el tema es, ¿cuándo es que alguien considera que es muy costoso razonablemente y cuándo es puro desconocimiento, como dices tú, o simplemente un temor a qué puede pasar, lo que va a demorar, etcétera? Y ahí está donde hay que saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y esto para los estudiantes de Derecho que quieren ser litigantes, finalmente. Hay que saber jugar el juego también. Claro. Y eso implica conocer las reglas y conocer que estas reglas tampoco significan que las cosas tienen que solucionarse de un día para otro. Hay un plazo, evidentemente, para demandar, hay un plazo para contestar, plazos razonables. Entonces uno razonablemente tiene que esperar que algo se solucione, un problema que realmente tiene importancia, en varios meses o en varios años. Eso es normal, en todos lados sucede así. El problema es cuando digamos, y esto así se le denomina, cuando alguien se sienta encima de tu expediente y pasan años y no se mueve, ¿no? Y ahí es donde entramos al problema real, y esto es lo que, como estudiantes de Derecho, como aplicadores de Derecho, tenemos que entender, que es, hay que entender cómo es la justicia fuera de la justicia, ¿no? No solo se trata de, la regla dice que son 30 días para resolver, ¿no? La norma dice que tengo tantos días para hacer tal cosa. Hay un submundo, si queremos ponerlo de alguna manera, en el que tenemos que entrar para poder reformarlo desde adentro, y creo que se puede hacer. Yo creo que con políticas públicas innovadoras y con ganas de transparentar las cosas, esto se puede lograr fácilmente, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que está bien hasta cierto punto, que no sé si frustrar es la palabra, pero sí que nos moleste que muchas cosas del sistema de justicia no funcionan. Creo que es un primer paso, o sea, creo que es una reacción natural y que es positiva, en realidad, que nos moleste que un proceso en Perú pueda demorar 10 años. Porque si no nos molesta como sociedad, de hecho, no vamos a actuar tampoco, ¿no? O sea, yo más bien creo que nos molesta demasiado poco. O sea, creo que el Perú en general, la población debería estar más indignada acerca del sistema de justicia que tenemos. Esto a veces se representa en las encuestas, por ejemplo, ¿no? Vemos una desaprobación del sistema de justicia muy grande, pero no hay, creo, suficiente indignación que esté promoviendo el cambio. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también es verdad que es relativo decir el sistema de justicia es lento, porque en realidad hay varios, entre comillas, sistemas de justicia en Perú. Es decir, como muchas otras cosas, como por ejemplo en comida, en habitación, en muchas cosas, también los recursos que tienen las personas también implican que su experiencia de resolución de controversias sea muy diferente. Entonces, por ejemplo, dos empresas peleándose por un contrato millonario puede ser que resuelvan la controversia en meses o en un año o 2 años. Pero dos personas que están peleando por una herencia o por un accidente o por una pensión estén décadas litigando. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y seguro mucha gente se pregunta eso, ¿por qué los casos duran tanto? Y ahí eso puede ser un ejemplo de la ineficiencia, ¿no? De al menos esta percepción de ineficiencia. Definitivamente hay un tema de eso, y yo creo, o sea, solamente para adelantar un poco y luego darle la palabra a Mario, hay un tema de incentivos económicos que no existen en el sistema de justicia. A veces esto puede ofender a las personas escucharlo, pero se dice de manera neutral en realidad, que es que el sistema de justicia debería de funcionar como cualquier otro mercado, en el sentido de tener incentivos económicos, por ejemplo. O sea, si el Poder Judicial fuese como una empresa en un mercado,
sus indicadores serían velocidad y que también resuelven los casos. Pero si sus indicadores son, digamos, que el juez no tenga procesos disciplinarios y que una comisión de otros jueces lo evalúe bien, no tiene incentivos para realmente hacer lo que el público quisiera o los usuarios quisiéramos que quisieran, digamos, ¿no? Sí, y ahí voy a tomar dos cosas que ha dicho Oscar. Uno es el de indignarnos y el de eficiencia económica. Hay, por ejemplo, el arbitraje, que en el Perú es uno de los países que más arbitra en el mundo, porque Solo sí, para bajar ese sí, concepto de arbitraje, ¿podríamos explicar brevemente lo qué es digo, el arbitraje? exactamente. Vale, El arbitraje es un sistema alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Si tú no quieres ir al Poder Judicial, tú puedes pactar con tu contraparte e ir a un sistema privado, donde tú contratas a alguien que que se es llama árbitro, independiente del... que sí, es independiente del Poder Judicial, digamos, ¿no? Está sujeto a algunas reglas, evidentemente, como todo proceso legal, pero es independiente del Poder Judicial. Entonces, el arbitraje surge hace ya un par de siglos en los países anglosajones y surge por la misma razón por la que hoy es tan práctico en el Perú. La gente no quiere ir a los jueces porque se demoran mucho, porque no son expertos, porque no saben. Mejor le pagamos a alguien y esa persona que resuelve nuestra controversia, ¿no? Y luego esa resolución, es decir, Bruno y yo nos peleamos, vamos contigo para que resuelvas nuestro conflicto. Ujú. Tú resuelves ese conflicto y tu resolución se queda como algo legal. Claro, Sí. claro, o sea, es como una decisión. Digamos que es... Como valor que una sentencia. Tiene el mismo valor que una Eso sentencia. para... Claro, el problema está después, cuando quieres ir a, digamos, ejecutar lo que yo dije, ¿no? Digamos, que tú le vas a pagar a ella 100. Ahora tienes que ir otra vez al Poder Judicial para que ejecute. Eso es un problema distinto. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Y el otro tema es el de eficiencias. ¿Cuándo ha sido eficiente la resolución de conflictos? Cuando la gente se indigna. ¿Y cuándo se ha indignado y cuándo se ha vuelto eficiente relativamente? Porque evidentemente siempre hay cosas que mejorar. Por ejemplo, el caso de protección al consumidor, ¿no? ¿Qué es protección al consumidor? Es una decisión que toma el Indecopi, básicamente, que le ha quitado al Poder Judicial, ¿no? Porque veamos que el Indecopi está dentro del Poder Ejecutivo y aquí podemos retroceder un poquito. El Estado se conforma de 3 poderes, el judicial supuestamente es el que resuelve las cosas, el legislativo es el que norma, digamos, y el ejecutivo es el que ejecuta, el que administra. Ya, en un momento, en la indignación, porque esto debe haber surgido así, alguien dijo, el Poder Judicial se está demorando mucho en resolver los conflictos de consumidor, se lo quitamos al Poder Judicial, y lo voy a decir muy burdamente, ¿no? Obviamente esto es más complejo que esto. Lo hacemos nosotros de frente a través de un procedimiento administrativo. Y ese es el rol de Indecopi. Que es el rol de Indecopi, que se demora, en vez de demorar 10 años en resolver un caso porque te tocó la comida malograda y quieres denunciar a una empresa, Ujú. lo resuelve en un año, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un ejemplo positivo. Hay otros muchos negativos también que seguro vamos a conversar, ¿no? Creo que esa falta de conocimiento también en problemas cotidianos, la gente realmente no sabe que puede acudir a la justicia para resolverlo, como tú mencionabas. O sea, hay cosas tan claves como incluso, no sé, desalojos o problemas familiares o herencias. Entonces ahí podríamos como conocer un poquito más, o sea, qué problemas cotidianos que no sean los típicos podríamos resolver como acudiendo a la justicia. Bueno, una pregunta complicada, pero en realidad casi todos los problemas pueden tener una contraparte judicial. Evidentemente, en el tema legal, hay problemas que ya son tan particulares, tan chiquitos, que no justificarían que los vea el sistema de justicia. Pero fuera de esos casos, en realidad casi cualquier tema de la vida pública de una persona puede ser visto en el Poder Judicial. Como decía Mario hace un rato, igual hay un cálculo que cada persona hace, ¿no? No es que, o sea, si yo tengo un problema de 100 soles con una persona, no la voy a demandar en el Poder Claro. Judicial. Claro. Es por obvios motivos, ¿no? O sea, me va a salir más caro todo el proceso que lo que voy a recuperar. Y así también hay otros tipos de cálculo que yo hago. De repente también poco quiero llevar un tema familiar porque no quiero exponerlo públicamente, porque un tema de herencia, por un tema de pudor. O sea, hay muchas razones por las cuales alguien no querría ir al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, el sistema de justicia en general, incluso en las relaciones comerciales también, en realidad es una última ratio.
O sea, es un último recurso Claro, es que uno como ya puede usar. lo último a lo que se llega. Claro, o sea, uno no es lo primero que piensa, porque es como que ir a la guerra, por decirlo de alguna manera, Claro. ¿no? O sea, yo la primera voy a usar la diplomacia, voy a usar todo lo que pueda hacer antes de decidir ya atacar, ¿no? Que sería ir al sistema de justicia. Pero uno quisiera que cuando ya efectivamente tomes esa decisión y digas voy a demandar, voy a denunciar, tener un respaldo. Claro. O sea, en realidad el sistema de justicia debería ser como una roca que sostiene a toda la sociedad. Claramente no lo es en el Perú, ¿no? Si uno es una empresa y tiene un lío comercial, tiene esa válvula de escape del arbitraje. Efectivamente, el arbitraje Ujú. permite que los líos entre empresas se puedan ver de una manera eficiente. Ujú. Pero eso creo que incluso, o sea, tiene un montón de aspectos positivos. O sea, yo no voy a ir en contra del arbitraje, pero creo que tiene al menos un aspecto negativo, que es que muchas de las personas con más recursos en el país no experimentan lo malo del sistema de justicia público. Pero un tema de accesibilidad, en verdad. Me refiero a que ellos ya tienen su propio sistema, Que es el que es el arbitraje. arbitraje. Entonces ellos no tienen incentivos para que el sistema público mejore. Claro, ¿No? en otras palabras, como a la gente estos grupos con gran poder adquisitivo pueden resolver con el arbitraje, no se preocupan si el sistema de justicia es bueno o malo porque ellos tienen el suyo. Exactamente. Y ellos son los que más influencia tienen en la política. Y en los que mayor cambio podrían hacer. Exacto, tienen más recursos en general. O sea, más recursos no implica solamente tener más dinero, sino también más voz pública. Sí. Entonces, son las personas que pueden poner un artículo en un periódico conocido, salir en la televisión, financiar campañas políticas. Y ellos no sufren buena parte de las consecuencias del sistema de justicia Ujú. por varios motivos, ¿no? Pero también estoy sobresimplificando, porque uno es porque tienen su propio sistema de justicia y otro es porque cuando sí van al sistema de justicia público, ellos sí lo saben transitar. Por ejemplo, de hecho, ¿quién es el principal usuario del sistema de justicia público? No sé si saben, pero el principal usuario es un banco. Ujú. Pero en ¿Se esa puede decir faceta, cuál o en general los bancos? pensaría que en general los bancos, en temas de cobro de deudas. Ujú. Pero a ellos en ese punto les conviene que el sistema de justicia sea lento. Entonces, ni siquiera es que tengan su propio sistema, sino que además ellos tienen una ventaja en el sistema público, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, en realidad, como decirlo, de alguna manera no es que haya un sistema de justicia, sino que hay varios sistemas de justicia dependiendo de quién seas. Entonces, Claro. como- Y el gran cambio pasa por un grupo de personas que tienen el poder para hacerlo, pero realmente esa ineficiencia o esa lentitud no les afecta. Entonces, tienen pocos incentivos. Y también otro de los actores, en verdad, de repente hay infinitos actores, pero otro de los actores principales es la política, o sea, la casta política, por decirlo de alguna manera, que también tiene una interacción con grandes empresas, ¿no? Que también, por ejemplo, hacen negocios con el sector público, por ejemplo, empresas Claro. de construcción. Pero, por ejemplo, esta casta política también no tiene tantos incentivos para reformar, por ejemplo, temas como, que no hemos hablado hasta ahora, como que el sistema de justicia tenga demasiado involucramiento con la política. Ustedes saben, Ujú. por ejemplo, casi todos los últimos presidentes de Perú han sido acusados penalmente. Todos. Eso no es normal en realidad. O sea, que haya tanta, o candidatos, ¿no? Esa interacción entre política y justicia no debería ser el pan de cada día y sin embargo lo es. ¿Eso va a tener solución? Probablemente no, porque están interrelacionados, ¿no? O sea, hay incentivos ahí que no están permitiendo avanzar también. Sí, y yo quiero agregar un agente muy importante entre estos infinitos agentes que menciona Oscar, porque ya Oscar está siendo un poco más polémico, ¿no? La política y lo que hay detrás, pero hay algo que es un poco más base, que son los mismos abogados, ¿no? ¿Por qué existimos los abogados? ¿No? Por tres cosas. Para velar por la justicia, por la seguridad jurídica y por la paz social. Son las tres razones por las que existimos los abogados. Y como existimos por esas tres cosas, es la razón por la cual la defensa en el Poder Judicial es lo que se llama la defensa cautiva. Tú solo te puedes defender en el Poder Judicial si un abogado te está representando. ¿Por qué? Porque es el que conoce las reglas, el que se sabe mover, el que sabe dónde y cuándo. Entonces, Nadie puede ir solo al Poder Judicial. al Poder Judicial, a diferencia, por ejemplo, de una queja administrativa donde tú puedes ir solo y quejarte y hacer lo que quieras, en el Poder Judicial solo se pueden mover los abogados. Y uno diría, ¿y por qué? ¿Por qué solo los abogados?
cuando uno comienza a entrar y se da cuenta que hay muchas reglas, la única manera de ordenarlas es teniendo dos personas que sepan cómo funciona un procedimiento. Entonces, ahí es donde se vuelve valioso el recurso del abogado y se vuelve importante que el abogado pelee para que este sistema de justicia también sea eficiente para su propio trabajo. Y en esa línea les mando también una pregunta un poco más polémica. ¿Creen que hay mucha demanda de abogados ahora mismo? O sea, ¿vale la pena estudiar abogacía con esto que se habla de una gran demanda de abogados, una carrera muy saturada? Ajá. Hay demasiados abogados. Algo que a veces, no sé si todos lo escuchan, pero en la misma ámbito legal, o sea, alguien que tiene, digamos, bastante contactos abogados, típico escuchar que se dice, ya, ¿para qué estudian derecho si hay tantos abogados, ¿no? Claro. No sé, yo también me interesa qué opina Mari. Nosotros, por ejemplo, nos dicen hay muchos comunicadores, Sí. de verdad hay muchos. Hay Yo- algunos sobramos. el mercado mismo se regula, ¿no? Finalmente hay muchos abogados que terminan saliendo porque no les va bien o porque encuentran algo mejor. Yo creo que hay el número de abogados necesario para la cantidad de demanda que hay, ¿no? Y los que no funcionan, a ver, como en todos lados hay buenos abogados y malos abogados, Ujú. ¿no? Buenos abogados, si lo tenemos que definir así, no hay muchos. No hay muchos. Hay pocos. Como en cualquier carrera. Malos abogados puede haber bastantes otros. Y varios ex abogados, muchos más. ¿Cómo es eso de ex abogados? Y te aseguro que si uno va a una facultad de Derecho que tiene 100 estudiantes, por lo menos a los 10 años el 30% ya no ejerce Derecho, ¿no? Porque encuentra algo distinto que ejercer, porque no le fue bien, porque se da cuenta que el mundo Tenemos es... hasta amigos abogados, un amigo abogado que es un actor, que aparece en novelas. Sí, claro. Actores, Galindo. empresarios. Nicolás Galindo estudió Derecho con nosotros. De hecho, estábamos en la misma asociación de estudiantes, nuestro pata, de hecho, y ahora lo vemos en las novelas. Claro. ¿No? Y bueno, y también hay otros incluso más conocidos que Nicolás, ¿no? Como Salvador del Solar, por ejemplo. Él estudió Derecho también, Claro. un poco antes que nosotros, y luego ha sido actor, director de teatro. Claro. Hay varios. Sí. Pedro Lorte también. Hay muchísimos Rosa María Palacios. periodistas. Hasta Sí, cocineros. muchos también conocidos. Sí. Claro. perdón. Entonces, Sí, bueno. más que si hay muchos abogados, porque creo que esa frase no se dice tanto como criticando que haya muchos abogados, sino que hay pocos de otras carreras que quizás son más importantes como ingeniería, biología, ciencias. Creo que a eso va la crítica. La cantidad de abogados, pueden haber 1 millón de abogados, pero mientras haya las profesiones que médicos, profesores, ingenieros, creo que eso se regula solo. Entonces, los alumnos de Derecho todavía que no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, solo desarrollan su Claro. sentido común y capacidad crítica, ¿no? Y si no, pueden ser actores al final. Es súper relativo, tiene un montón de aristas esa pregunta, ¿no? Pero creo que, o sea, yo en general diría que no hay mucho en ninguna profesión, porque finalmente decir que hay demasiados comunicadores o demasiados psicólogos o demasiados abogados es lo mismo que decir hay demasiados celulares o demasiadas mesas, porque finalmente, como decía Mario, es un tema de mercado también. O sea, no es algo, o sea, si yo me voy a poner desde el sector público o desde el Congreso, por ejemplo, a definir cuántos profesionales debería haber, también puedo definir cuántos bienes debería haber en el mercado en Ujú. general. Y entramos a una lógica de planificación estatal, Claro. ¿no? La planificación estatal de la economía que sabemos que nunca jamás ha funcionado, ¿no? Es como, en simple, es como poner, como cuantificar cosas que no. O sea, que es imposible hacerlo. O sea, yo no voy a decir hay demasiadas mesas en el mercado peruano, porque finalmente hay un tema de oferta y demanda. Si la gente compra mesas, Es porque se han aceptado. venderán mesas. Perdón, si la gente produce mesas es porque están comprando mesas. En el día que nadie compra una mesa, los propios empresarios tendrán un incentivo para no producir mesas. Ujú. De mismo modo, si no hubiese demanda por abogados, estoy seguro que la gente no estudiaría derecho. Pero hay una demanda por abogados y una demanda por comunicadores y eso se va adaptando también. Luego, lo que no estoy tan de acuerdo con Mario quizás es que Siempre polémico. también pensar en que en algunas profesiones que de todas maneras tiene que haber, ¿no? Porque también a veces uno escucha cosas como, todos tienen que estudiar programación, Mm. todos tienen que ser programadores. Y luego ahora uno está viendo que muchos programadores que ya no tienen trabajo porque lo pueden hacer con IA, ¿no? O sea, la inteligencia artificial puede programar. Están en muchas empresas despidiendo programadores.
Entonces, ¿cómo quedó esto de acá hace 5 años que todos tenían que estudiar programación? ¿Llegará el reemplazo para los abogados en algún momento, Sí. tiene usted? Seguramente. Sí, no, ya lo está haciendo. O sea, de hecho, la inteligencia artificial ya está haciendo bastante el trabajo. Y eso, de hecho, va a tener un impacto en la productividad, un impacto en la demanda por abogados también. Pero todas las profesiones creo que están sujetas a lo mismo. Sí. Entonces, yo no me atrevería a decir, como Mario se ha atrevido, ¿no? a decir, estas profesiones sí son esenciales y debería haber más. O sea, yo creo que en todos los casos es un tema de mercado, en realidad. Sea ingeniero, sea abogado, siempre es un tema de mercado. Pero digo que la pregunta igual es, o sea, tiene varias facetas, porque otra manera de verlo también es la demanda artificial por profesiones, que ahí sí estamos en una discusión distinta. Claro. Entonces yo creo que cuando se complejizan en exceso las reglas de un país, o sea, el derecho peruano es demasiado complejo, los procesos son muy burocráticos, hay demasiado... Burocráticos, es decir, muy como institucional. Claro, engorrosos. Bien engorroso. Quieres hacer no sé, un trámite en un ministerio, te va a demorar meses. Entonces, cuando complejizamos mucho los procesos y las reglas en un país, eso genera una demanda artificial ahí sí por abogados. Eso es algo que aquí pasa mucho, ¿no? Hay muchos procesos que son muy, muy largos, como comentábamos hace un rato. Claro, entonces yo no diría Ujú. hay demasiados abogados, pero sí diría hay que simplificar el proceso y así naturalmente, probablemente, en verdad no lo sabemos, pero probablemente sí disminuya la demanda por abogados y ahí sí sería una discusión saludable. Pero no esta de mirar, hay 40.000 abogados, o son muchos. Eso es completamente arbitrario y es una lógica antimercado que no comparto. Claro. Entre los temas que estábamos tocando, mencionaron hace un ratito la política, y vamos a entrar a un tema difícil, primero explicando algunos conceptos para que lo entiendan todos. La Junta Nacional de Justicia Hmm. y todo lo... Primero, ¿podrían explicarnos a todos cómo nace la Junta Nacional de Justicia, más o menos en cortito, cuáles son sus funciones? Y luego pasamos a por Yo- qué es una guerra política. El constitucionalista Oscar de explicar su No, posición polémica. La no atención. sé si sea polémica, pero lo cierto es que en Perú antes había bueno, primero, ¿qué es la Junta Nacional de Justicia? Es un ente de control de la administración de justicia, ¿no? O sea, busca seleccionar y evaluar a los jueces y fiscales. Es un organismo autónomo, entiéndase. O sea, Es un aparte del organismo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, está la Junta Nacional de Exacto. Justicia como otros organismos. Exactamente. O sea, Que no es funcionan parte de su propio... ajá, no es parte del sistema de justicia propiamente, o sea, del Poder Judicial o de la Fiscalía, porque lo tiene que evaluar, ¿no? Entonces no puede ser como juez y parte. Entonces, para que tenga objetividad, se supone que está fuera. Además, tiene un sistema de nombramiento distinto, ¿no? De las personas que conforman la Junta, que involucra el Congreso, involucra Sí. como otros poderes del Estado El también. Tribunal Constitucional también, me parece, ¿no? Claro, es, Bueno, otro, es otro organismo autónomo, Claro. digamos. el claro, tribunal. no, y Sí. bueno, estuvo involucrado en el sentido en que hubo Ujú. hubo una demanda, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente es este organismo de control y supervisión de lo que hace el sistema de justicia o los jueces y fiscales, por un lado. En Perú se llamaba hasta hace poco el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Era el ente Ujú. que seleccionaba y evaluaba jueces. Pero ¿qué pasó? Que hubo unos escándalos de corrupción, ¿no? Vieron que había miembros del consejo que eran corruptos y además prácticas que ya eran muy difíciles o sea, eran prácticas ya absurdas, ¿no? Como preguntas que le hacían a los jueces para incorporarlos, les preguntaban si les gustaba el Claro. ceviche, cómo se preparaba el arroz con pato, ¿no? O sea, cosas ya absurdas que hicieron que hubiera justamente indignación pública y eso fue también creo que aprovechado políticamente por un expresidente para hacer todo un movimiento para reformar eso y de hecho lo que propuso fue una reforma constitucional para hacer una reingeniería de lo que era el Consejo Nacional de Magistratura, cambiarle el nombre, cambiarle el procedimiento de selección de los miembros y algunas de las funciones, ¿no? Entonces el resultado de eso es lo que tenemos actualmente. Es un nuevo proceso, pero que yo, al menos mi percepción, tampoco es que le Estoy haya viendo hecho lo- un seguimiento así de día a día, digamos, ¿no? Pero mi percepción como ciudadano, como alguien que sabe algo de derecho,
es que no ha cambiado demasiado. Es que básicamente Sí. estamos igual. Mi percepción es bastante parecida a la de Oscar. Es como, a ver, no va a haber ningún cambio real si vas a mover las fichas dentro del mismo tablero, ¿no? Al final es un cambio tan cosmético como llamar al CEO o al gerente general, ¿no? Claro. Le cambian el nombre, le han pasado los poderes a otras personas, pero sigue siendo el mismo problema, ¿no? Porque el problema no está en la institución, ¿no? No es que la Junta Nacional de Justicia o el Consejo Nacional de Magistratura, como entidad misma abstracta, sea corrupta, buena, mala, esté arriba o abajo, Claro. sino al final termina Las siendo personas. qué hacen las personas que están ahí Sí. con el poder que tienen. Y mientras el problema de corrupción, que es el que subyace a todo el sistema de justicia, no se solucione, no importa cómo le llamemos ni a quién pongamos, al final vamos a terminar teniendo el mismo problema que hemos tenido hace 5, hace 10, hace 15, hace 50 años, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay un problema base, como dice Mario, de incentivos que está detrás. En relación a la parte privada del sistema de justicia, es decir, la resolución de problemas de propiedad, de contratos, de deudas, hay una solución que yo creo que no es ya un misterio. O sea, la solución es privatizar en alguna mayor o menor medida el sistema de justicia, sea con el arbitraje, sea incluyendo incentivos económicos en el sistema público. O sea, esa es para la parte privada. Esa es una solución que ustedes creen que podría funcionar En realidad hay mares de escrito sobre esa solución. Ahora no hay incentivos y voluntad política, como se dice, para implementarla. para privatizar el sistema de justicia. Sí, o sea, en cierta medida ya se ha hecho en Perú, ¿no? Porque hay un montón de arbitraje, Sí. pero no se ha hecho en una extensión suficiente como para que solucione el problema no solo para las empresas grandes, sino para todos los ciudadanos. Pero la solución ya está ahí y en verdad, al menos como yo lo veo, básicamente solucionaría el problema. Solamente que no hay incentivos para hacerlo. Y luego está la parte pública del sistema de justicia, que es toda la parte penal, toda la parte de relación con la política y tal, que esa parte sí, en realidad no hay una fórmula preestablecida. Es bien Ujú. complicada pregunta. Y eso que ni siquiera la privatización es una solución completa, ¿no? Ustedes han escuchado, el escándalo de Odebrecht es un escándalo, Claro. Sí, de- y de pues, arbitrajes. a eso podríamos, Sí. claro. es un... a- Mm. O sea, al final, no importa dónde estemos parados, mientras el problema de base, que es que en el Perú hay una cultura de corrupción muy grande, no se elimine, y eso es educación, eso es cultura, eso es civismo, y va un poco más allá de hablar de derecho, podemos hablar de cualquier carrera, de cualquier persona, del que se pasa la luz roja y del que le paga la coima de policía, siempre vamos a terminar en el mismo problema, ¿no? Ahí ya para ir cerrando, porque se está acabando el tiempo, una pregunta ya, decir, ¿qué nosotros deberíamos exigir como ciudadanos teniendo en cuenta todas las aristas que se han mencionado el día de hoy? Ujú. De hecho, concuerdo con Mario. En realidad, ahí un poco corrijo mi respuesta anterior, porque efectivamente el arbitraje o el sistema de justicia privado también tiene problemas, claramente, ¿no? Entonces, de hecho, creo que la privatización no es la única solución, pero digamos que sí solucionaría buena parte del problema y es una receta que ya de alguna manera ya existe y está hecha, ¿no? Entonces, em, y luego también complementando un poco una respuesta anterior sobre, no, estoy retrocediendo un poco, disculpa, pero sobre si hay demasiados abogados, creo que me faltó decir algo que considero que es importante, que es que también muchas veces miramos las profesiones como compartimentos estancos, en realidad, o sea, como abogados que son solo abogados, comunicadores que son solo comunicadores, y así sucesivamente. Y en realidad la vida no es así. En la vida, y yo creo que en la educación tampoco debería ser así. No hay unas divisiones tan claras. De hecho, los abogados deberían de tener bastante de economistas, deberían de tener bastante de psicólogos, de contadores, de administradores de Como empresas. complemento. Ujú. No solo como complemento, sino como parte intrínseca de la manera en la de ejercer la profesión. Y creo que también ocurre lo mismo con otras profesiones como las comunicaciones y otras. Entonces, incluso hablar de demasiado X profesión también es asumir que esa profesión es un compartimento estanco Ujú. y es algo muy individualizable, cuando en verdad es más como un espectro, ¿no? O sea, hay abogados que están más cerca de un administrador de empresas
que un administrador de empresas que esté más cerca de un comunicador, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y yo se los resumo así. Yo en mi equipo mi equipo de abogados, en mi estudio de abogados tengo psicólogos, comunicadores y diseñadores a tiempo completo en el equipo. ¿Y por qué? Y aquí voy a citar a una abogada de Stanford, que es Margaret Hahn, y que su misión en su laboratorio de diseño legal es hacer accesible la justicia, lenguaje claro, hacer las cosas más fáciles, acercar al ciudadano al sistema de justicia, implica que esto que parece muy enredado, muy burocrático, engorroso, como dicen ustedes, se vuelva de línea recta, ¿no? Y plano. Y eso implica no solo involucrar a los abogados, sino involucrar a otras profesiones que tienen la capacidad de volver eso difícil en fácil para el Aterrizarlo para Sí. todas las personas. De repente una idea final, solo para no dejar sin respuesta la pregunta de Bruna, y disculpen, es que yo creo que, o sea, regreso a lo que dijimos al comienzo, o sea, un primer paso es indignarnos y en el buen sentido, ¿no? O sea, como una indignación hacia la acción, no como un hartazgo de, la política, los corruptos, sino como también pensar en soluciones, ¿no? O sea, decir, yo no estoy de acuerdo con cómo se hacen las cosas en mi país, entonces, ¿qué voy a aportar desde mi lado, como, por ejemplo, en sus casos, estudiantes o egresados, jóvenes profesionales, qué pueden hacer para mejorar cómo funciona el sistema de justicia? Entonces creo que todos podemos poner nuestro grano de arena. Esto de repente suena un poco cliché y de repente lo es, pero creo que no hay otro camino en realidad. Claro. Porque si vamos a dejar esto en manos de la política o en manos de grandes intereses, creo que ellos justamente no Podemos tienen quedarnos, incentivos para podemos cambiar. quedarnos esperando, si es que eso es lo que esperamos. Ya como cierre, ¿qué palabras, qué consejos tendrían para los chicos que están estudiando Derecho en esta universidad, en otras, sobre todo en esta? Yo creo que la carrera de Derecho es una carrera muy bonita y de hecho creo que es una carrera que requiere, como dije hace un rato, solo dos cosas. Con estas dos cosas tú te puedes manejar en cualquier rama del derecho, y son dos cosas de las más difíciles de obtener. Sentido común y criterio. Porque todo lo demás, las reglas están escritas, los procesos están escritos, las negociaciones ya se conocen hace muchos años, la experiencia es lo que te da un poco lo que está en la Con lo que se dinámica. construye Ujú. Construyen su criterio y ahora más que nunca, en una época donde es muy fácil obtener respuestas sin pensarlas, porque uno las pone en ChatGPT y Sí. te da la respuesta básicamente, cuando sales a enfrentarte al mundo real, quien está al frente tuyo como abogado es, y lo digo con todas sus palabras, te puede tocar un tiburón, ¿no? Y ChatGPT no te va a salvar de que te muerde un tiburón. Entonces, al final, esta carrera lo que necesita es mucho enfoque en, no tanto en conocer, que obviamente viene con la carrera, yo le digo todo eso a los practicantes que van a mi estudio, le digo, yo supongo que sabes, ¿no? Por eso has venido, Claro. por eso estás teniendo una entrevista acá. Yo lo que quiero saber es si lo que sabes lo puedes aplicar en el momento Y en la, y en el contexto claro, preciso. en la vida real. Sí. Tú, Oscar, Sí. para cerrar. Bueno, en realidad comparto bastante lo que ha dicho Mario y también pondría bastante énfasis en la parte ética, ¿no? O sea, yo creo que con que un abogado sea ético ya marca una diferencia en el país. Muchas gracias, Oscar, Mario, Gracias a por su ustedes. tiempo. A ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar, ver, escuchar Método Científica. Ya nos estamos encontrando en un próximo programa. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.